Es importante resaltar aquí, con respecto a la varianza, que por supuesto para que la varianza exista, de nuevo, debe existir este valor esperado. Es decir, debe existir el valor esperado de x a la 2 y debe existir el valor esperado de x. Lo otro es que la varianza no es un operador lineal. Fíjense que mientras que el valor esperado sí es un operador lineal, el valor esperado de x más b es a esperanza de x más b, la varianza no cumple lo mismo. De hecho, esta constante que acompaña a la x se eleva siempre al cuadrado. Por lo que siempre vamos a tener que la varianza, al ser esto una función no negativa, la varianza de x siempre es un número positivo, no negativo. Ahora, en particular, si ustedes, en estadística descriptiva nosotros también tenemos los análogos de estas definiciones. Por ejemplo, la esperanza de x, en el caso descriptivo, se refiere al promedio de unos datos, y la varianza que se define aquí, la varianza de x, de la variable aleatoria de x, en el caso de datos de estadística descriptiva, es la varianza muestral. Y hay una característica que a nosotros nos va a interesar mucho utilizar en el caso de varianzas aleatorias, y es la raíz cuadrada de la varianza, que es la que nosotros también conocemos como la desviación estándar. Y en este caso la vamos a anotar sigma x o simplemente sigma. ¿Por qué es importante esta? Porque, si recuerdan bien, en el caso de estadística descriptiva, los invito a que lean el documento que está en Moodle respecto a esto. La desviación estándar está en la misma escala de los datos, y la desviación estándar es una medida de la dispersión o de la dispersión de los datos. La varianza es una medida de la variabilidad de los datos, es decir, qué tanto están variando los datos con respecto a su media, a su valor esperado. Entonces, es más fácil interpretar la desviación estándar que la varianza, porque la desviación estándar está en la misma escala de los datos. Así que, si nosotros queremos hablar de interpretar una media, interpretar el valor esperado, que se conoce como la media de x, o la varianza, este valor esperado que es la varianza de x, pues interpretamos la media, mu sub x, e interpretamos sigma x. Eso es lo que usualmente se hace. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a suponer que el tiempo de espera en fila de un autobús en minutos es esta variable aleatoria x, y que la PDF de x está dada por esta expresión, con x positivo. Nos piden hallar la esperanza de x, la varianza de x y sigma de x. Y nos piden, y definen esta función g de x y nos dicen, bueno, ¿y por qué no calculamos la varianza de esta función g de x? Como un ejercicio simplemente acá. Muy bien, ¿qué sabemos de la esperanza de x? Entonces retomemos acá. La esperanza de x entonces es como esta variable es continua, porque representa un tiempo de espera, vamos a calcularla como esta integral. X por f de x. Entonces vamos a empezar acá. Por definición, la esperanza de x va a ser la integral de 0 a infinito, ya hemos coincidido en que siempre se escribe es el rango, de la función por x de x. Ahora, ustedes utilizando herramientas del cálculo se van a dar cuenta que aquí podemos hacer un cambio de variable fácil, un u igual a 0.1 por x, entonces esto me va a quedar u sobre 0.1 e a la menos u de u. Y esa integral es muy fácil de hacer, es muy sencilla de hacer, se puede hacer por partes. Usted tiene esto, y al evaluarla entre 0 e infinito obtiene el valor de 10. Yo los invito a que completen los resultados. Lo que está diciendo es que en promedio una persona debe esperar 10 minutos para que llegue el autobús. La espera en fila. En promedio espera 10 minutos para que llegue el autobús. Vamos a calcular la varianza. Entonces, para calcular la varianza, vamos a utilizar este esquema. Primero la esperanza de x cuadrado y luego ya tenemos la esperanza de x, perdón. Entonces, ¿qué sería la esperanza de x cuadrado? Lo mismo que yo acabo de hacer aquí, solo que en vez de x aquí, lo cambio por x cuadrado. Fíjense acá, x cuadrado. Y nuevamente esta integral la puedo hacer de muchas formas. Si me permiten acá un momento, yo les puedo mostrar el truco que uno puede utilizar. Aquí ya que tengo este tablerito acá, aquí en un ladito, en esa integral de 0 más infinito de x2.1 e a la menos 0.1 x de x, si usted llama u a 0.1 x, entonces de u sobre 0.1 es de x, y entonces esa integral le va a quedar, cuando x tiende a 0, u también, cuando x tiende a más infinito, u también, y fíjense que este x2 es u sobre 0.1, u2 sobre 0.1 cuadrado,
Perfecto, creo que es así, sí, correcto. Por este punto 1, E a la menos U por DU sobre punto 1. Entonces se cancela esto y usted lo que obtiene aquí es una expresión de la forma U2 E a la menos U, que no es más que la función gamma. Este punto no sale acá, entonces aquí usted lo que tiene es la función gamma. La función gamma sería gamma de 3, y gamma de 3 es 2 factorial. O sea que esto le da 2 factorial sobre punto 1 al cuadrado. Eso es más o menos lo que uno tendría, que es una forma fácil pues de hacer este asunto. Entonces aquí está, ¿cierto? Pero aquí yo hice la integral completa sin hacer la función gamma, integración por partes 2 veces, 200. Muy bien. Con eso en mente, entonces, ¿qué va a ser la varianza? La varianza va a ser la esperanza de x cuadrado, ahora aquí está, menos la media que nos dio 10 al cuadrado. Por lo tanto, la varianza va a ser 200 menos la media, que es 10 al cuadrado, 100, y la desviación estándar sería la raíz cuadrada de esto, que es 10. El tiempo medio de espera en fila por autobús es 10 minutos. ¿Y cómo interpretamos la desviación estándar? Una manera de interpretarla es sumando y restándole esta cantidad a la media. Si le sumo y le resto la media, tengo el intervalo 0, 20 minutos. Y uno puede concluir que la mayoría de las personas que esperan en fila se demoran entre 0 y 20 minutos antes de que llegue el autobús. Más del 50%. Finalmente, la varianza de Gx por propiedad sería la varianza de esto. Entonces, la varianza de esta expresión lineal es esta constante al cuadrado por la varianza de x, porque la varianza de 10 es 0. Entonces me queda 2 a la 2 varianza de x, que es 4%, 400. Y si quisiéramos hallar la desviación estándar de g de x, pues simplemente le saco la raíz cuadrada 400, que sería 20. Pero en este caso, pues no nos interesa eso. Otro ejemplo. Vamos al caso discreto. Vamos a suponer que se lanzan 4 monedas no cargadas. O, si usted lo quiere equivalentemente, lanza una moneda no cargada 4 veces. Eso también es una manera elegante también de decirlo. Vamos a definir una variable que se llame el número de caras obtenidas. Entonces nosotros ya hemos visto que el rango de esa variable son los números del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ok, pero lo que quiero hacer ahora es hallar la PMF de X, que es relativamente fácil, y la esperanza de X. Entonces, la PMF de X, lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, se puede obtener de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hicimos para el caso de 3 monedas, entonces ustedes lo pueden replicar acá. Con esto, yo quiero calcular la esperanza de X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el valor esperado de X, que es esta suma desde 0 a 4 de X por la función. Es decir, saco este constante y me queda 0 por 4 tomado de a 0, más 1 por 4 tomado de a 1, más 2 por... Todo esto que ustedes ven acá. Y al hacer ese cálculo, ustedes van a obtener que el valor esperado de X es 2. Por lo tanto, si usted lanza esas 4 monedas no cargadas muchas veces, y cada vez que las lance, anota el número de caras obtenidas, entonces, en el tiempo, ese número de monedas, ese número de caras en esos lanzamientos va a tender a 2. Es decir, en el límite, el número esperado de caras que usted va a tener es la mitad. Es decir, 2. Pero esto se puede generalizar. Si usted lanza n monedas no cargadas y de nuevo cuenta el número de caras en los n lanzamientos, entonces se puede verificar, se puede demostrar que el valor esperado de X, que se expresa de esta manera, es n medios. Es decir, si son n monedas, el número esperado de caras es la mitad, n medios. Muy bien, otro ejemplo. Estos son experimentos que ya hemos visto en el tema de probabilidad, pero aquí los estamos, digamos, retomando para el tema de las variables aleatorias. Vamos a suponer que una máquina de llenado de latas es revisada cada hora, ¿cierto? ¿Y cómo se revisan? Cada hora yo voy y miro la producción y voy revisando una a una las latas y verifico si las latas tienen el contenido adecuado. O sea que la lata es sometida a un experimento, un proceso para determinar si el volumen es correcto. ¿Bien? Si no cumple los requisitos, entonces el proceso para ahí. Y lo que yo quiero hacer es revisar y revisar las latas hasta encontrar la primera que no cumple con las especificaciones técnicas o con los requisitos de envasado.
Por lo tanto, la variable que me va a interesar a mí aquí es cuál es el número de latas que yo reviso hasta encontrar la primera que no cumple. Esto implica que la última que revise debe ser la primera que no cumple, o sea, que incluye la lata que no cumple. Y vamos a suponer que ese proceso productivo tiene una tasa de error. Es decir, que el 100% de las latas no cumple en general con las especificaciones. Entonces lo que me piden es hallar el valor esperado de X. Es decir, ¿cuál es el número esperado de latas que usted revisaría hasta encontrar la primera lata que no cumple? Para este caso yo no tendría que haber hecho esto, pero lo hice acá, vamos a definir estos eventos. Esto ya lo hice por allá en un ejemplo en el tema probabilidad, pero lo vuelvo a hacer. La lata no cumple los requisitos y el evento es que la lata sí cumple los requisitos. Así que el espacio muestral de este experimento va a ser que si la primera lata no cumple, terminé. Si no, debo revisar la segunda. Y si no cumple la segunda, terminé. Y si no, la tercera. Y si no, la cuarta. Este sería su espacio muestral. Por lo tanto, su variable aleatoria va a ser, ¿cuántas latas tuve que revisar aquí? Una. Hasta que encontré la que no. ¿Cuántas latas tuve que revisar acá hasta que encontré la que no? 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, el rango de su variable va a ser este conjunto contable. Ahora, necesito calcular la distribución de probabilidad que me lo piden. Entonces, ¿qué sería la probabilidad que X igual 1? Sería la probabilidad del evento N. Pero tengamos en cuenta otra cosa. Aquí aplica el hecho de que cada lata que se revise, el resultado de la revisión es independiente de los demás. Por eso cuando calculamos esta probabilidad aquí, acá, obtenemos la probabilidad de S y N, que es la probabilidad de S por la de N, que es 1 menos P, que es la probabilidad de que sí cumpla por la de que no. Y usted puede hacerlo para 3 y generalizarlo para X. Si tengo que revisar X latas, significa que las primeras X menos 1 latas sí cumplen y la última, que es la Xésima, no. Por lo tanto, la probabilidad sería esto. Así que la distribución de probabilidad está dada por esta expresión. Aquí es una P minúscula, me excuso. Y por lo tanto, entonces el valor esperado consistirá en calcular esta sumatoria. La esperanza de X sería X por P de X, es decir, X por esta expresión. Y se puede demostrar que esta expresión vale 1 sobre P. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Utilizando propiedades del cálculo. Vamos a llamar f de t esta función. F de t es esta función, P por T a la X. Ahora, si T en valor absoluto es menor que 1, nosotros ya sabemos del cálculo que esta serie es una serie convergente y converge a P sobre 1 menos T. Ahora, si esta serie es convergente, entonces recuerden que el desarrollo en series de potencias me indica que yo puedo derivar ambos lados y la serie que se obtiene aquí corresponde a la derivada que está acá. Si yo derivo esto, fíjense que si derivo esto tengo esta expresión, xp t a la x menos 1. Miren, ¿no se les parece un poco a esto? ¿Cierto? Levemente, ¿no? Se les parece un poco a esto. Muy bien. Ahora entonces, pero si por otro lado derivo esta función, si derivo esta función, ¿qué me va a quedar? La derivada de esto es p sobre 1 menos t cuadrado. Por lo tanto, esta sumatoria va a ser igual a esta expresión. Y finalmente, si yo reemplazo t por lo que me conviene, les invito acá a que miren, fíjense que la t aquí sería 1 menos p. Si yo reemplazo t por 1 menos p, obtengo la misma expresión que está aquí, pero con t igual a 1 menos p. Ahora, 1 menos p es un número menor que 1, porque p es una probabilidad. Por lo tanto, si reemplazo t por 1 menos p, obtengo que esta expresión, que es esta expresión, es igual a esta expresión, que al reemplazar t por 1 menos p me queda 1 menos p menos 1, o sea, 1 más p menos 1. 1 menos 1 cancelan, queda p al cuadrado, se cancela y obtengo 1 menos p. Es decir, el valor esperado de x en efecto es 1 menos p. Y lo que me está diciendo entonces es que si yo repito este experimento muchas veces, entonces el número esperado de latas que debo revisar hasta encontrar la primera defectuosa es 1 sobre la proporción de latas defectuosas en el proceso productivo. Eso es muy importante saberlo porque dependiendo de la probabilidad sé cuántas latas espero revisar. Si P fuera 0.1, el número esperado de latas a revisar sería, por ejemplo, 10.